sobre la misa de siempre. Un cordial saludo a todos los que se conectan o vean estas clases después grabadas en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nuevamente, si le parece, arrancamos con una oración, Padre, y ya comparto la pantalla de su documento. Bueno, cómo no, nos encomendamos, como siempre, en manos de nuestra Madre del Cielo, como todos los sábados lo hacemos, para que ella nos llene el corazón de fervor, de amor a Cristo en la Eucaristía, en la Santa Hostia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Pecadores, ahora y en ahora, la hora de nuestra muerte. en la muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y Principio, ahora y siempre, por siglos, los siglos de los amén. siglos. Amén. San José, Ruega por ruega Ruega por nosotros. nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este cuarto encuentro trataremos de hablar sobre el canon de la misa. Tal vez para aquellos que un poco no lo entiendan, el canon viene de una palabra que significa la medida, la regla, lo que debe ser, lo que debe ser. Y sería esa parte de la misa, la parte central de la misa, que va desde el Sanctus, el santo, hasta está entre el santo y el Pater Noster, el Padre Nuestro. Y vamos a tratar de hacer esto para entender, para profundizar, para ver por qué defendemos tanto la misa de siempre. Insisto, seguramente después van a haber preguntas, que esto se cambió en algunas cosas, inclusive en la misa nueva. Bueno, podríamos hacer una introducción. De alguna manera, antes del canon, hay como un inicio, lo que se llama un prefacio, donde es una oración, donde la iglesia, sobre todo en los domingos, cuando vamos a misa, glorifica a Dios en sí mismo, uno en naturaleza y trino en persona, es decir, el misterio de la Santísima Trinidad que el mismo Cristo reveló. Y la liturgia, después de este prefacio, de esta oración, que depende, la fiesta litúrgica puede ir cambiando, canta el Sanctus, 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 que es tomado del profeta Isaías, donde él ve que los ángeles cantan en el cielo a Dios el 3 veces santo. Y a la tierra se añadió los cielos, a la tierra se añadió los cielos, porque el sumo pontífice de la gloria de Dios también está allí presente y preside los coros de los ángeles que alaban a Dios constantemente. Y cantemos junto con los ángeles en cada misa, recordemos este momento, que nos unimos a los coros angélicos. Fíjense la dignidad que nos da Dios al participar en la misa. Ya nos unimos aquí en la tierra con los ángeles en el cielo cantando santo, santo, santo. Qué maravilla, qué cosa impresionante. Si pudiéramos vernos en el momento de la misa con los ojos del alma, con los ojos de la fe, rodeado de los ángeles, los coros angélicos cantando. Y Jesucristo, a Jesucristo por quien nos otorga estos beneficios, cantamos Benedictus, bendito sea el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Esta aclamación que oyó Jesucristo cuando entró el Domingo de Ramos triunfalmente en Jerusalén para vencer al demonio muriendo en la cruz. Entonces, así comienza, de alguna manera, el preludio del canon. Y bueno, el canon de la misa, que ya hablamos en clases atrás, cuando el Concilio de Trento habla del canon, que es una obra magistral, que es perfecta, que no tiene ningún error teológico y por eso no se puede tocar, no se puede mejorar, no se puede perfeccionar, ya no se puede tocar.
Y comienza, después del Benedictus, con oraciones de intercesión que continúan después de la consagración, las cuales asocian, en virtud de la comunión de los santos, recordemos ese dogma de fe, a todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia militante en el cielo, la Iglesia militante aquí en la tierra, la Iglesia triunfante ya en el cielo, y la Iglesia purgante, los que están en el purgatorio preparándose para purificarse y entrar al cielo. Y a la oblación que sin cesar ofrece Jesucristo en los cielos y en el altar, en los altares de la tierra. Y vamos a ver esas oraciones que componen el canon. Ponemos allí en latín cómo comienzan y vamos a decirle en castellano de qué se trata. Vieron que se dice en voz baja porque en ese momento el sacerdote está hablando con Dios. Como Moisés se elevó al monte para hablar con Dios cara a cara, bueno, el sacerdote en ese momento habla con Dios, lo hace en voz baja. Toda la obra de la redención se concentra en el sacrificio que realizó Jesucristo, de modo cuento en el Calvario, en la cruz, el cual anticipó de un modo sacramental en el cenáculo, en la última cena, como lo vimos en la primera clase, y que va a renovarse de la misma manera por medio de los sacerdotes. Como fruto del sacrificio de la cruz, la unión de Cristo y de la Iglesia se realiza particularmente en el altar, cada Santa Misa, donde Jesucristo perpetúa a lo largo de los siglos la oblación del Calvario, su muerte en el Calvario. Dígnese Dios recibir favorablemente nuestro sacrificio por la Iglesia militante en general, es decir, por todos aquellos que estamos aquí en la tierra. Y bueno, la primera oración, Teigitur, comienza así, y dice esa hermosa oración: a ti, Padre clementísimo, nos dirigimos al Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, humildemente rogamos y pedimos que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, los cuales te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, protegerla, mantenerla unida y gobernarla por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, en este caso León, el obispo de cada lugar. Y una cosa interesante, y todos los que profesan íntegramente la fe católica y apostólica. Ortodoxo, dice en latín, es decir, aquel que tiene la recta fe. O sea que ya desde el comienzo de esta oración antiquísima, ya está diciendo que no todos tienen la fe católica, no todos tienen la fe católica. Recomendación a Dios de todos los que han de celebrar la misa o que a ella asisten. Viene la segunda oración, memento, acuérdate, recordar. ¿A quién tenemos que recordar? Dice, acuérdate, Señor, de tus siervos, de tus siervas, y de todos los que están aquí presentes, por los que reza el sacerdote, por los que están en cada santa misa, y dice, cuya fe y devoción te son conocidas. No todos participamos en la misa de la misma manera. Por los cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, por sí y por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Miren qué interesante esta oración y cuánta profundidad teológica está comprimida. Daría para hablar con cada oración de toda una clase, ¿no? Pero fíjense qué interesante, o sea, cómo nos presentamos en cada santa misa, con qué devoción, con qué atención, qué pedimos en la santa misa, la salvación eterna. No vamos a misa a sentirnos bien, a sentirnos en paz. Vamos a adorar a Dios para ganarnos la salvación eterna. Y tenemos que hacerlo con esos deseos. Dígnese Dios recibir favorablemente nuestro sacrificio en virtud de los méritos y de las oraciones de los santos a los cuales estamos unidos.
Por eso ese misterio del cuerpo místico de Cristo se hace presente en esa tercera oración que se llama el comunicantes, unidos en la misma comunión y venerando la memoria, miren qué importante, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nos unimos a ella, nuestro Dios y Señor, dice, y también la de los bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y después agrega Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. Son 5 papas mártires de los primeros siglos. Cipriano, un obispo mártir. Lorenzo, un diácono mártir. Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, 5 laicos mártires. Y de todos tus santos, por sus méritos y ruegos, te suplicamos nos concedas que nos defienda en todas las cosas el auxilio de tu protección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. O sea, nos estamos uniendo en cada misa, y especialmente como preparación antes de la consagración de la presencia del sacrificio de Cristo en la cruz, a todos estos santos y a todos los mártires. Tratemos de imaginarnos en los primeros cristianos, que estamos unidos a ellos en cada misa, en las catacumbas, sobre la tumba de los mártires, sobre los sepulcros de los mártires. Nos unimos con ellos rezando en cada santa misa. Luego viene otra oración, el Anc Isitur, se llama así, comienza así, vamos a explicarlo, y Quam Oblazione. Después de este comunicantes y del memento, del recuerdo, la Iglesia se prepara para la consagración por 2 fórmulas de ofrenda, estas 2 que hemos dicho, y cuando el sacerdote dice esta oración, el Anc Isitur, extiende las manos, recuerdan que hablábamos de esto, sobre las oblatas, y esta imposición fue introducida, miren qué interesante, por San Pío V en el siglo XVI, que hablamos la semana pasada acerca de este papa, para afirmar el carácter sacrificatorio de la consagración que era negada por los herejes. Se agrega este signo dentro del rito para remarcar que lo que se va a ofrecer allí son las oblatas que se van a transformar en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Como hablábamos, recordamos en la primera vez que nos juntamos a comentar de esto, en el Levítico, capítulo 8, dice, a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degollaron, y Moisés derramó la sangre y quemó el cuerpo sobre el altar. Fue un holocausto de dolor suavísimo para el Señor. La imposición de las manos sobre la víctima destinada a la inmolación, como homenaje de adoración o de acción de gracias, significaba en el holocausto y en el sacrificio de expiación por los pecados la donación de sí mismo a Dios, porque indicaba una identificación moral, una transmisión de responsabilidad, una oblación por sustitución. Eso era lo que significaba, si ustedes recuerdan que hablamos de eso. Bueno, el sacerdote hace ese mismo gesto. Es decir, ese pedazo de pan se va a transformar en el cuerpo de Cristo, que es el que quita el pecado del mundo, el que va a llevar esa carga. Y nosotros descargamos de alguna manera nuestros pecados en Él para que Él lo purifique. Entonces, dice esa oración, el Anc Isitur, rogámoste, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de nuestra servidumbre, que lo es también de toda tu familia. Como hablamos clases atrás, cerca del año 600, más o menos, San Gregorio Magno añadió, y nos hagas pasar en tu paz los días de nuestra vida, y mandes que seamos preservados de la eterna condenación, y contados en la grey de tus escogidos por Cristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan que este fue el último retoque que lo hizo este Papa, San Gregorio Magno,
donde completó el canon de alguna manera, y desde allí no se tocó. Y cuando se dice el quam oblationem, el sacerdote hace gestos, no solamente son palabras, sino que son gestos también unidos, hace 3 veces la señal de la cruz sobre las ofrendas, y luego una sobre el pan, diciendo corpus, y otra sobre el vino, diciendo sanguis, para significar el acto próximo de la transubstanciación respectiva del cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, eso que está allí, y fíjense cómo lo remarca, para que no haya error, no haya ambigüedad. Dice así la oración, la cual, haciendo referencia a la hostia, te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo bendita, se bendice, aprobada, confirmada, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros en el cuerpo, señala la hostia, y la sangre, el cáliz con el vino, de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. No hay manera de equivocarse en eso. Y la Iglesia expresa en esta fórmula su voluntad formal de consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. De manera que el relato de la cena que sigue, que vamos a ver ahora, no es una simple lectura histórica como lo proponía el protestantismo y también el modernismo, como la de los evangelios de la Pasión durante la Semana Santa. Esta oblación, por la cual será transustanciado, hay que marcar esa palabra, en el mismo Jesucristo, será verdaderamente bendita, benedicta, irrevocable, ratam, aceptada, ascriptam, acceptabile, esas son las palabras que usa. De modo que, unidos con Cristo, que va a entregarse a nosotros, podemos ofrecernos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual o razonable. Eso está tomado de la carta a los romanos. Nosotros tenemos que unirnos para hacer esa hostia santa. Y sigue después entonces las palabras de la consagración, que es el centro, lo principal, que empieza con esas palabras, qui pridie, la transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo. Durante todo el curso de la vida de Cristo, se ofreció interiormente a su Padre, pero esta oblación no fue un verdadero sacrificio, sino cuando se expresó por un acto sacrificatorio externo. Y este acto, es importante señalarlo, sublime entre todos, Jesús lo realizó solamente en 2 ocasiones, en la última cena y en el Calvario. En la última cena, como vimos, el pontífice, es decir, Cristo por excelencia, según el orden de Melquisedec, ya hablamos también de quién era, tomó pan del cual cambió la sustancia en la sustancia de su cuerpo. Después, al fin de la cena, tomó vino y también cambió su sustancia, pero esta vez en la sustancia de su sangre, indicando por este rito sacrificial, esencialmente sacramental, es un signo eficaz, eso es un sacramento, de su muerte en la cruz, que ofrece a Dios su vida por salvación de los hombres. Entonces, en el Calvario, el sumo sacerdote, Cristo, cuyo sacrificio fue figurado por los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento, del sacerdocio de Aarón, que derramaba su sangre, bueno, se cumple en Cristo. Y su sacrificio fue voluntario, aceptó libremente la cruz, no fue impuesta. Y por eso la palabra hostia viene de allí, el que se ofrece por la salvación de los demás libremente. Ese es Cristo. Y el sacrificio del cenáculo y el del Calvario son esencialmente uno solo, un único sacrificio, ya que en presencia de sus apóstoles, el Jueves Santo, fue la oblación que de sí mismo iba a efectuar en la cruz el Viernes Santo, realizada de una manera sacramental. El Jueves Santo
y de una manera sacrificial el viernes cuando muere en la cruz. Entonces, en la Eucaristía es ante todo un sacrificio ofrecido a Dios, ¿no? Y como tal es el sacramento o el signo eficaz de la pasión. Insistimos en eso. Cuando voy a misa yo estoy yendo al momento en que Cristo muere en la cruz por mí, y por eso debe ser algo distinto y especial, y por eso todos los signos y todos los ritos que están alrededor de esto. Porque efectuadas las dos consagraciones, cuyo efecto directo son diferentes, el Divino Salvador hizo sacramentalmente, el Jueves Santo, la separación de su sangre y de su cuerpo, que realmente se realizaría el viernes, el día siguiente. El del cenáculo fue, entonces, y es importante decirlo, un verdadero sacrificio en el cual Cristo hizo en realidad la oblación total de su persona por el rito de la doble consagración sacramental, rito que consiste en ofrecer con anticipación la inmolación sangrienta del Calvario. Está totalmente unido, ¿no? Realizándolo de una manera sacramental e incruento, sin derramamiento de sangre. Entonces, la misa difiere del sacrificio del cenáculo solo porque Jesucristo realiza esta doble transubstanciación por el ministerio de su iglesia. Para eso está la iglesia. Y porque los sacerdotes, para eso están los sacerdotes, que obran como instrumentos del sumo sacerdote in persona Christi, ofrecen sacramentalmente a Dios no ya la víctima que se va a inmolarse en la cruz, sino la víctima que ya se inmolara antiguamente. Y al instituir la Sagrada Eucaristía, Jesucristo dejó a su iglesia un sacrificio visible. Recordemos esto, hay que remarcarlo porque tanto el protestantismo como el modernismo dice que no hay un sacrificio visible, fijo, que tenemos que seguir, sino que cada uno lo puede hacer como quiera. No, no. Hay un sacrificio visible que el pontífice de la nueva ley, Cristo, por el cual se ofrece por su orden y con una actuación siempre nueva, el mismo y único sacrificio redentor. Se hace presente ese sacrificio. En el cenáculo y en el Calvario, en nuestras iglesias, es el mismo sacerdote que inmola la misma víctima por la separación, ya física en el Calvario, ya sacramental en la cena y en la misa, en la última cena y en la misa, del mismo cuerpo y la sangre de Cristo. Sucede exactamente lo mismo. De modo que en el momento de la consagración, Jesucristo ejerce esencialmente el mismo acto sacerdotal y sacrificial que en el Gólgota. Entonces continúa la misma oblación de sí mismo, solamente difiere en la manera de ofrecerlo. Esto es lo importante, es lo que definió el Concilio de Trento. Por eso el sacerdote realiza en el momento de la consagración los mismos movimientos y las mismas palabras de Jesucristo cuando consagró el pan y el vino en el cenáculo. Y esto es importante remarcarlo. Todos los gestos, todos los signos que realiza el sacerdote en ese momento, bueno, lo hacen porque Cristo lo hizo. Las dos fórmulas de la consagración del misal romano se componen, recordemos, como ya lo dijimos, de lo que nos da San Pablo en 1 Corintios, lo que nos dicen los evangelistas y lo que la tradición nos transmitió. Dice esta oración de consagración, el cui pridie, esa famosa frase, dice, el cual, la víspera de su pasión, el sacerdote, esas son las rúbricas, eso rojo, es lo que tiene que hacer el sacerdote, purifica los dedos en el corporal, donde se apoya la hostia, tomó el pan en sus santas y venerables manos, toma la hostia, levantando sus ojos al cielo, a ti Dios Padre Todopoderoso suyo,
suyo todopoderoso, levanta los ojos al cielo, dándote gracias, inclina la cabeza, lo bendijo, hace la señal de la cruz en la hostia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. Corta la oración en ese momento y ahí dice, no lo dice en tono narrativo como viene narrando esto, sino que en un tono imperativo, asertivo, donde dice en latín, hoc es enim corpus meum. Esto, en efecto, es mi cuerpo. Interesante esto porque es como que, fíjense, lo hace al sacerdote todos estos gestos y todos estos signos, detenerse, pararse y hacer de una manera muy consciente, para que entienda lo que está haciendo, que con las palabras y con esos gestos, en ese momento deja de ser pan y se transforma en el cuerpo de Cristo. Un milagro asombroso que no lo vemos, pero verdaderamente es así. Se produce la transustanciación. Y el sacerdote inmediatamente hace la genuflexión, adorando el cuerpo de nuestro Señor, presente, verdadera, real y sustancialmente bajo las apariencias de pan, juntamente con la sangre, alma y divinidad. Luego, fíjense que hay una doble genuflexión. Hace la primera genuflexión, eleva la hostia para que la vea y la adore el pueblo, aquellos que están en misa, y la elevación de las sagradas especies, después de la consagración, es una profesión de fe. O sea, no es un signo cualquiera, es una profesión de fe contra los herejes que niegan la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, presente bajo las apariencias de pan. Es muy importante señalar esto, ¿no? Luego el sacerdote nuevamente vuelve a colocar la hostia sobre el corporal y se arrodilla nuevamente en signo de adoración. Después hace similimodo, de la misma manera, va a ser la transustanciación del vino en la sangre de nuestro Señor. Consagra el cáliz que contiene el vino, porque para renovar el rito de la última cena, tal como lo instituyó Jesucristo, es necesario que la Eucaristía sea a la vez el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, es necesario para que exista la misa, una segunda transubstanciación, la del vino, para que también se dé la presencia de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Y porque es lo que hizo Jesús. Y merced a estos dos modos de un mismo y único sacramento, la Sagrada Eucaristía, la muerte del Salvador está muy expresivamente significada y ofrecida sacramentalmente. La sangre entonces consagrada, separada del cuerpo, representa de un modo expreso la pasión de Cristo, porque la separación de la sangre del cuerpo se efectuó por la pasión. Por eso tenía que ser así. Lo que se produjo en la cruz, donde Cristo derrama toda su sangre, bueno, es lo que sucede en la doble consagración. Entonces esto es el centro del santo sacrificio del altar, es decir, de la misa. Y bueno, por la efusión de su sangre, Cristo nos redimió. Y la actualización sacramental en la misa de esta efusión, es el objeto de nuestra preocupación en la misa. Es decir, es muy importante, digo, perdón que haya sido tan, tal vez un poco denso, pero hay que remarcarlo, porque si no uno no entiende la misa, y por qué uno defiende la misa, y por qué uno defiende esto, porque es muy, muy delicado lo que sucede en la misa, y muy importante. Y si no lo tenemos muy en claro, no vamos a entender nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son las palabras de la consagración? Dice, de un modo símil y modo, de un modo semejante, acabada la cena, el sacerdote toma el cáliz, tomando este excelente cáliz en sus santas y venerables manos. ¿Se acuerdan que hicimos ese comentario que posiblemente San Pedro tenía el cáliz con el cual consagró Cristo las especies en la misas que celebraba? Inclina la cabeza,
dándote igualmente gracias, lo bendijo, hace la señal de la cruz sobre el cáliz, y dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Se para nuevamente, se inclina sobre el cáliz como lo hizo con la hostia, dice, este es en efecto el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de la fe, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, una vez pronunciadas las palabras de la consagración, apoya sobre el corporal el cáliz, y mientras se arrodilla dice en secreto, ¿cuántas veces hiciereis estas cosas, las haréis en mi memoria? Nuevamente se arrodilla, adoración, luego eleva el cáliz para que lo adoren también aquellos que están presentes en la misa, y lo vuelve a apoyar entonces sobre el corporal. Señalo una cosa que, bueno, si Dios quiere lo vamos a hablar en la próxima vez que tengamos el curso, pero es llamativo que ustedes recuerdan que Lutero sacó de las palabras de la consagración Mysterium Fidei, que está en el medio de las palabras de la consagración, el misterio, este es el misterio de la fe, cosa que en la nueva misa se saca del contexto de la consagración del cáliz y se lo pone después. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se lo cambia de lugar, se lo cambia de lugar. Ya explicaremos por qué. Bueno, entonces después de la consagración ya está Cristo presente en las especies eucarísticas. Viene otra oración, el Unde et Memoris, la oración de la víctima sacrificada sacramentalmente. Por orden de Jesucristo, la Iglesia renueva el sacrificio de nuestro Señor y evoca en los misterios por los cuales el Salvador efectuó nuestra redención. Dice el sacerdote, por tanto, Señor, nosotros tus siervos, por todo lo que hemos hecho antes y lo que hemos dicho antes, nosotros tus siervos, y también tu pueblo santo, en memoria de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos, y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad, de tus mismos dones y dádivas, esta hostia pura, hace la señal de la cruz, hostia santa, nuevamente la señal de la cruz, hostia inmaculada, nuevamente la señal de la cruz, el pan santo de la vida eterna sobre el cuerpo de Cristo y el cáliz de perpetua salvación sobre el cáliz. Hace 5 cruces con la mano. Algunos dicen que es por las 5 llagas de Cristo. Y después de haber inmolado sacramentalmente la víctima en el altar, la Iglesia la ofrece a Dios. La ofrece a Dios. Es como si Cristo dijera con esta oración, como lo podríamos traducir así, como lo hizo un autor, dice, instituyo este sacrificio y sacramento eucarístico y os constituyo, a los sacerdotes, los ministros del mismo, a fin de que pueda continuar por medio de vosotros, que os habéis entregado a mi servicio como sacerdotes, le habla a los sacerdotes, la obra de la redención del género humano, porque es para que devuelva mi Padre a todos sus hijos pródigos, incorporándolos a mi cuerpo místico, la plebs tua santa, para que para los que el Padre me ha enviado. De alguna manera es como Cristo estuviera diciéndonos eso. Haced esto en memoria mía. Y bueno, esa oración que vienen después son 2 oraciones, supraque y súplices, que es la aceptación, le pedimos a Dios que acepte esta víctima. Existe solo un sacerdocio y un sacrificio en la religión católica, del mismo modo que en el cenáculo y en el Calvario, en el altar Jesucristo es el sumo sacerdote y la víctima. Y puesto que Dios pone todas sus complacencias en su Hijo, la Santa Misa le es infinitamente agradable, porque el sacrificio de Cristo es infinitamente agradable a Dios Padre. Y así se explica por qué la Iglesia juzga necesario pedirle con insistencia estas oraciones,
Dice, supracue estas oraciones hacia las cuales, el cuerpo y sangre de Cristo, Señor, mira con rostro propicio y sereno. Es decir, no enojado, no te enojes con nosotros por nuestros pecados y acéptalos, así como te dignaste aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel, que hablamos de él, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. Qué hermosas oraciones, ¿no? De intercesión. La ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo en el altar, por sus sacerdotes, se identifica con la que el mismo Cordero, como inmolado, dice en el Apocalipsis, hace en unión con todos los santos en el altar del cielo, ante el trono de la divina majestad. Fíjense cómo la Iglesia toma estas palabras, y está lleno de la Sagrada Escritura, hablando del Apocalipsis, evoca la visión del ángel que ofrece a Dios a la derecha del altar de oro la oración de los santos como un incienso de suavísimo olor. En el Apocalipsis habla de eso, ¿no? Entonces, es lo que sucede, Nos unimos al sacrificio del cielo. Cristo ofrece ese sacrificio y nuestras oraciones se elevan hacia Él. ¡Qué maravilla! Y dice la oración súplices, dice, te rogamos, insistentemente decimos al Padre Celestial, con todo rendimiento, omnipotente Dios, sean llevados estos dones por las manos de tu santo ángel a tu sublime altar ante la presencia de tu divina majestad, para que todos los que participando de este altar recibiéremos el sacrosanto cuerpo, señala con la mano, y sangre, otra cruz, de tu Hijo, seamos llenos de toda bendición celestial y gracia por Cristo nuestro Señor. Qué seriedad que debemos tener en cada misa. Qué seriedad debe tener el sacerdote. Si el sacerdote no tuviera seriedad como corresponde en este momento, donde se une con los ángeles, millones de ángeles en el cielo, donde se une con todos los santos mártires que dieron su vida por Cristo, donde se une al mismo Cristo en el cielo y se presenta frente al trono de Dios Padre Omnipotente. Si no hacemos esto, ¿qué misa es esa? ¿Qué misa es esa, no? Ya casi terminando, entonces hay un segundo memento, la segunda recordatorio. Hablamos en la primera de los vivos, por aquellos que rezamos, los que están en la tierra, y este segundo memento después de la consagración es por aquellos que están en el purgatorio, los que ya han muerto. Entonces dice, acuérdate también, Señor, de tus siervos, es decir, de aquellas personas por las cuales pedimos que pueden estar en el purgatorio, en esta misa, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Te pedimos, Señor, que a estos y a todos los que descansan en Cristo les concedas el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz, por el mismo Cristo, Señor nuestro. Entonces, ahí está la intercesión en cada misa hace el sacerdote ofreciendo la misa por las almas del purgatorio, es decir, para que les alivie ese tiempo del purgatorio, o para que los saque del purgatorio, que puede suceder. Cuánto nos olvidamos de las almas del purgatorio y cuánto bien podemos hacerlo con esas misas que se pueden ofrecer para que nuestros seres queridos que ya han muerto, que pueden estar en el purgatorio, vayan al cielo. Es muy importante esto. Entonces, luego sigue la oración del nobis quoque peccatoribus, es decir, la aplicación del sacrificio a la iglesia militante. Después de ofrecer la sangre de Cristo por los difuntos, el sacerdote, hiriéndose el pecho, se golpea el pecho en señal de contrición, la ofrece también por nosotros, no solamente en unión con los santos del cielo, no solamente por las almas del purgatorio, sino con nosotros miserables pecadores. Dice, también a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la abundancia de tus misericordias, dígnate darnos siquiera alguna vez
alguna partecita y vivir en compañía de tus santos apóstoles y mártires. Y enumera esos mártires de los primeros siglos: Juan el precursor, que nombrado siempre con la Virgen, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, otro obispo mártir, Alejandro, papa, Marcelino, presbítero, Pedro, un exorcista de la antigüedad, 7 mártires, Felicitas, Perpetua, madres cristianas, Águeda de Catania, Lucía de Siracusa, Inés, Cecilia, Anastasia, vírgenes que murieron por defender su virginidad, y de todos tus santos, en cuya compañía te pedimos nos recibas, nos metemos al lado de ellos, abajo de su ala, por decir así, no como apreciados de méritos, porque no lo somos, sino como perdonador que eres de nuestras culpas. Es decir, es como ponemos delante nuestro a todos estos mártires para que Dios los vea y para que sea agradable ese sacrificio que ofrecemos, porque si fuera por nuestros méritos no podemos hacer nada. Entonces, bueno, miren qué maravilla, y se cierra con estas 2 pequeñas oraciones, en la doxología final, que se le llama: por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los bendices, los vivificas, los bendices y los repartes entre nosotros. Esos son los dones de Dios. Y al final esta hermosísima oración: por él mismo, per ipsum, con él mismo, hace la hostia sobre el cáliz, haciendo la señal de la cruz, por él mismo, con él mismo y en él mismo. A ti, Dios Padre Todopoderoso, hace también otra cruz, en unidad del Espíritu Santo, nuevamente las 5 llagas de Cristo. Todo honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cierra así el canon y después viene el Padre Nuestro, que no nos vamos a detener en eso. Pero bueno, luego de trazar 5 signos de la cruz sobre el cáliz, con la hostia sagrada, el sacerdote ofrece de nuevo a nuestra adoración la sagrada víctima, la eleva, una elevación menor, para mostrarla, digamos, a nuestro Padre Celestial y para que escuche nuestras oraciones. Sé que es un poco tal vez denso y comprimido, pero bueno, quise más o menos una presentación. Pero lo importante de esto es que se entienda que la misa es algo sacratísimo, que la misa es algo majestuoso, que no estamos hablando con un Dios como lo presentan hoy, que vieron desgraciadamente un viejito de una manera irrespetuosa, el sacerdote de una manera chabacana. No, 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 no. O sea, estoy delante de la divina majestad, estoy en unión con todos los santos del cielo. Los ángeles miran lo que estoy haciendo y se sorprenden. Y entonces, bueno, ¿cómo no asombrarnos? ¿Cómo no asombrarnos de lo que pasa en cada Santa Misa? Y cada laico cuando va a la misa, y yo respondo de alguna manera esas inquietudes de la semana pasada con esto, yo tengo que ir a una misa donde se haga esto, donde se rinda culto a Dios de esta manera, de esta manera. Bueno, no quiero extenderme más, tal vez me he extendido demasiado, pero bueno, espero que se haya explicado y que se entienda todo lo que aquí he dicho, que bueno, se pueden hacer tantas otras cosas también, ¿no? Bueno, dejo las preguntas. Muy bien, padre, muchas gracias. Obviamente vamos a seguir por ahí proponiendo alguna otra formación en particular que tenga que ver con la liturgia misma y quizás, ¿por qué no?, con las diferencias que se ejecutaron después del Concilio Vaticano II, particularmente sobre la liturgia. Así que con gusto lo estaremos invitando. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o aprovechar que está acá el padre? Con gusto puede abrir el micrófono, preguntar, comentar. Hola, sí, yo quiero hacer una consulta. Sí, ¿Me escuchas? sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Me escuchas? ¿Por qué no nos dan la hostia consagrada en el momento y van a buscar la que tienen guardada? Consagran una sola,
come el Padre, y todos los feligreses nos dan del sagrario que tienen guardado. Me resulta raro eso. Sí, bueno, respondo. Ya en la antigüedad, recordemos que tal vez al principio no habían sagrarios, y bueno, se consagraban las hostias de quienes comulgaban allí, pero con el paso del tiempo y cuando ya se quedaron las iglesias establecidas y quedó el sagrario como para reservar la presencia del Santísimo, bueno, quedó esa, digamos, esa tradición de poder comulgar al mismo Cristo, poder comulgar al mismo Cristo que está presente allí. O sea, lo importante, a ver, insisto, lo importante es que el sacerdote, en el momento de la comunión, que es parte del sacrificio, que él comulgue con la hostia que ha sido consagrada. Pero no es obligatorio para los laicos que los laicos comulguen con la misma hostia que ha sido consagrada en esa Santa Misa. O sea, la presencia de Cristo está también, por supuesto, en la que está reservada en el sagrario, en el tabernáculo. Es decir, es el mismo Cristo, aunque no sea el que ha sido consagrado en ese momento. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema que se pueda comulgar digamos, la hostia consagrada que ya había sido consagrada en otra misa. Por eso es importante, y también eso para señalar el sacerdocio ministerial del sacerdote que ofrece, de los laicos, que pueden comulgar con otra hostia anterior, digamos. No sé si se explica un poquito. Ah, pensé que ya, o sea, la consagraron en otro momento, la guardan y después Ajá. la dan. Sí, 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 por eso, pero no hay problema, no hay problema. Ah, bueno. Gracias, Padre. Padre, buenos días. Buenos días, Jimena, de Chile. mucho Mucho gusto. gusto. Quería saber, disculpe la pregunta, la ignorancia, ¿cuál es la forma correcta de recibir la Santa Comunión? O sea, ¿con el cuerpo y la sangre o solamente el cuerpo, la hostia? Porque a veces a uno se la entregan untando la hostia en el cáliz. Entonces, quisiera saber cuál es la forma correcta, por favor. Muchas Bien, bien, gracias. bien. Bueno, muy buena pregunta, da pie para muchas cosas. Gracias. Tal vez en los primeros siglos a veces se daba bajo las dos especies eucarísticas, pero la Iglesia ya tomando conciencia y también por la delicadeza de que se pudiera volcar la sangre de Cristo del cáliz, etcétera, reservó solamente comulgar bajo las dos especies para el sacerdote que es el que ofrece, ¿sí? Y los laicos comulgar solamente con la hostia consagrada. Entonces, ¿por qué esto? Porque Cristo, aunque separado, como dijimos recién, esa doble consagración para mostrar que la separación, el sacrificio incruento de la separación de la sangre de Cristo, de la muerte, del derramamiento de sangre, pero en la hostia consagrada verdaderamente está todo Cristo entero, no está solamente el cuerpo, sino que el cuerpo, la sangre, alma y divinidad en cada partícula, en cada pedacito de una hostia consagrada. Entonces no es necesario que los laicos comulguen con los dos, bajo las dos especies. Y fíjense que a lo largo de los siglos la Iglesia estableció esa disciplina de esta manera. ¿Y quiénes, como dijimos la semana pasada, quiénes fueron los que tomaron nuevamente esa forma de comulgar bajo las dos especies? Fue con Lutero, el protestantismo en adelante. ¿Por qué? Porque la misa ya no es el sacrificio de la cruz, sino que es una cena. Es una cena. Y en una cena uno come y bebe. Y es por eso que ofrecen bajo las dos especies, porque uno tiene que comer y tiene que beber. Decía Lutero, y el protestantismo dice eso, y por eso la dan en la mano, porque cuando yo voy a comer, no sé, voy a comer me ofrecen comida y yo lo agarro con la mano, o sea, me pasan con un tenedor, pero con la mano, no con la boca, porque ellos no creen en la presencia real de nuestro Señor. Entonces la iglesia, volviendo y respondiendo y afirmando,
dice que tengo que comulgar la hostia consagrada, no con el cáliz, no con el cáliz que es propio del sacerdote. No sé si queda claro. Muy bien, muchas gracias. Jimena, también, Mari Sí, Carmen. muchas gracias. Sí, padre, buen día a todos. Cuando usted estaba hablando al principio de la consagración en la última cena, cuando Jesucristo separa y bendice primero el pan y después el vino, estaba escrito ahí una frase que sé que él, o sea, nunca me terminó de quedar claro, o sea, por qué él bendice el cuerpo y la sangre, porque ahí estaba escrito, porque los efectos directos son diferentes, decía Ajá. en sus hojas. O sea, ¿cuáles serían los efectos diferentes? No sé si Em, me... a ver en qué partecita. Ajá. Bueno, no sé. Bueno, ajá. Estaba Claro, escrito en las hojas, o sea, que pues, los efectos son diferentes en la consagración de la sangre y del vino. sí, 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 sí. Claro, debe ser respecto de la cruz, del Calvario. Y sí, claro, Sí, porque siempre se hizo claro, referencia a que cuando se le clava, él claro, derrama toda su ajá, sangre y queda la carne y queda la claro, claro, sangre. claro, Pero, claro. ¿cuál sería el significado? O sea, obviamente entiendo, él derrama su sangre y entrega su cuerpo por nosotros, pero Sí, sí, sí. Claro, el significado es este, o sea que cómo se hace presente como signo, un signo de lo que significa, pero aunque se hace presente, de esa separación, de ese sacrificio cruento, violento del cuerpo a la sangre de Cristo. Y de esta manera, Cristo eligió esta manera. Lo que iba a pasar, que él ya sabía que iba a suceder, quiso que la hostia, como signo, estuviera marcado por digamos, por eso, esa separación del cuerpo de Cristo, que se separa de su sangre, por eso el cáliz con su sangre, digamos, en la otra consagración. ¿Eh? mm, Quiso en esa doble consagración, porque podría haber dicho todo en una sola, pero él quiso, pero precisamente para eso, para decir, voy a derramar, se va a separar mi sangre, es más, voy a morir, se va a separar mi cuerpo de mi alma, de esta manera, quiso mostrarlo de esta manera, con la doble consagración. Él eligió esos signos, y por eso se bendice, como, por supuesto, para mostrar que lo que está ahí, lo que se va a hacer, es precisamente el cuerpo de Cristo, que es bendito, y la sangre de Cristo, que es bendita, ¿no? No sé si es y, clara. y- sí, 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 está bien, padre. Una segunda consultita. Está bien que mi consulta va a estar referida al Novus Ordo, no al Vetus Ordo, pero, y por ahí va a sonar políticamente incorrecta, pero que se me entienda bien mi comentario, o sea, mi pregunta, no es por descalificar a un discapacitado, porque probablemente el Señor lo mire con mucha mayor misericordia que a mí o a cualquier otra persona, pero en la catedral donde yo asisto, porque bueno, Ujú, no tengo opciones, acolita una chica discapacitada neurológicamente, o uno evidentemente se da cuenta que tiene un importante retraso madurativo. ujú, Eh, yo lo poco que sé del derecho canónico es que inclusive para comulgar hay que hacer como un discernimiento que en principio el derecho canónico diría que una persona con incapacidad cognitiva, o sea, de reconocimiento del cuerpo de Cristo, no se le puede dar la comunión. ujú. ¿Cómo acolita? O sea, eso en principio estaría mal, porque no tiene Bueno, conciencia de lo que está acolitando. exacto, exacto. Sí, sí, dos cosas ahí, ¿no? Pasa que vieron que hoy estábamos acostumbrados en estos últimos años a una iglesia inclusiva, todos. Entonces, como para mostrar de alguna manera esa inclusión, claro, dice, bueno, ¿por qué el machismo? ¿Por qué ese machismo? ¿Y por qué no las mujeres? Entonces, bueno, empiezan a meter monaguillas, mujeres, cosa que no corresponde, ¿no? En el rito tradicional, porque Cristo fue varón, porque los apóstoles fueron varones, porque los sacerdotes son varones, porque el mismo Dios lo pidió, no porque la iglesia es machista, era así, y el acólito tenía que ser varón, tenía que ser varón. Bueno, entonces por eso las mujeres, que no corresponde,
Y la incapacidad sí, o sea, y no es discriminar, ¿eh? Sino que es una realidad, o sea, el que cumple una función de acólito tiene que tomar conciencia que está sirviendo a Cristo, sacerdote, en el momento en que muere en la cruz. Entonces, bueno, por supuesto que tiene que ser alguien que entienda, ¿eh? No sé, por ejemplo, pobrecito, yo no voy a poner en una maquinaria muy difícil de usar a alguien que no tiene la capacidad de usarla porque se va a matar, se va a cortar una mano, se va... Bueno, de la misma manera, y no correspondería estrictamente poner de acólito a alguien que no puede ayudar, no puede ayudar, porque de alguna manera se le estaría haciendo inclusive daño, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que, y bueno, y quien comulgue, tiene que tener conciencia de qué es lo que va a recibir. Esas son las condiciones, ¿eh? Porque no es un pedacito de pan que le estoy dando, es el mismo Cristo. Y para ellos, pobrecito, bueno, ellos y tal vez van a estar en el cielo antes que nosotros, y yo no estoy diciendo eso. Y está bien, y sí, pero nosotros tenemos esa responsabilidad, teniendo conciencia y tomando conciencia de lo que somos y de lo que es Cristo, de comulgar en las debidas circunstancias y como corresponde, ¿no? Bueno, un poquito es eso. Muy bien, gracias, padre. Muy bien, padre. Hay una pregunta, dice, ¿las intenciones leídas al inicio de la misa por los ayudantes tienen valor o debe pedirlas exclusivamente el sacerdote? Y en algún caso, si se leyó mal el nombre Ah. por quien pedimos, si esto tiene validez, ¿no? Ajá. Sí, bueno, eso también es propio del Novus Ordo, ¿no? Novus Ordo, donde se anotan 500 intenciones. A ver, Sí, sí. el sacerdote se le dice las intenciones y no es necesario propiamente que se las lea, no es necesario, porque el que Claro. ofrece es el mismo. Está bien, puede decir, bueno, mira, vamos a rezar, vení que vamos a rezar por mi tía que murió, bueno, bien, bien, pero no de esa manera, ¿no? O sea, no corresponde o no es necesario, no es necesario, ¿eh? Y hay una cosa más, que a veces se cobra por 50 intenciones y se tiene que cobrar por una sola intención cada misa. Porque si hay estipendio, es decir, se da por rezar por una intención, en cada misa tendría que haber un estipendio por una sola intención, ¿eh? No por 40 estipendios juntos en una sola misa, ¿no? Pero bueno, Mm. ya es otro tema también, otro Sí, tema. sí, sí. Muy bien, gracias. Ahí está una pregunta de Gustavo y después de Santiago. Gustavo, Gracias, don Ricardo. Buenos días. Eh, pues, casi no me atrevo a hacer esta pregunta porque no sé si estará bien formulada. Y pues tranquilo, tranquilo. no quisiera molestar, pero después de todo lo que el padre nos ha venido contando en estos sábados, eh, y este sufrimiento que por lo menos yo padezco con este asunto de las dos misas, en esta bipolaridad en la que nos tienen. ¿Cuál es la misa? A ver, ¿cuál de las dos misas es la católica, padre? O es que tenemos dos misas y las dos son católicas y entonces no tiene ningún sentido estar buscando una misa en latín con cantos gregorianos y con todas esas formas. Y si las dos son católicas, entonces, ¿dónde está la unidad de la iglesia? Qué pregunta difícil. Pero está bien, ya que hemos ido hablando mucho de esto, aunque tendría que hacer algunas aclaraciones más para que se entendiera mejor y que el fruto cayera de maduro, por decir así. Mire, lo que uno tiene que ir viendo es esto. En la misa de Novus Ordo, ¿eh? ¿Se hace esto de esta manera como corresponde? ¿Se hace de esto de esta manera como corresponde? Como la Iglesia por 2000 años lo hizo en la misa de siempre. Lo que tiene que preguntarse es uno, si este rito que apareció en 1969, 1970, ¿por qué apareció un rito distinto? Uno tiene que preguntarse esto. Voy adelantando cosas que se van a tocar tal vez en el próximo curso, si Dios quiere, si Dios permite eso. ¿Por qué se cambió un rito por el otro? ¿Son el mismo rito? No, indudablemente que no. ¿Eh?
¿Varían los dos ritos? Sí, sí, por eso se llama novus ordo. Entonces, ¿por qué cambió? Uno tiene que preguntarse. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? ¿Qué cosas se sacaron de la misa de siempre y que ya no están? Y yo adelanto algo, pero insisto, como me hicieron la pregunta la vez pasada, de que si ir o no ir a la misa nueva, miren, primero hay que estudiar, insisto, hay que estudiar, hay que formarse, hay que conocer cómo lo están haciendo y más. Pero yo les adelanto esto, el encargado de hacer la reforma de la misa fue Aníbal Bugnini, un sacerdote que estaba dentro de una comisión llamada Concilium, que cuando el Papa Pablo VI pide hacer esta reforma de la misa, cosa que no se había pedido, por supuesto, de esta manera en el Sacrosanctum Concilium, cuando hablaba de la misa, eh, este sacerdote, y esto está aprobado y lo vamos a hablar en la próxima vez, si Dios quiere, llamó a ese concilium, a esa comisión encargada de rever la misa y que salió la nueva misa, a 6 espectadores o protestantes conocidos, y eso, miren, no se puede negar porque fue así, fue así, eso está demostrado, está comprobado, y que ellos influyeron en sacar cosas de la misa de siempre para hacer una misa ecuménica, una misa que no hiriera a nuestros hermanos separados y que ellos pudieran aceptar ese rito, ese nuevo rito, para ofrecerlo bueno, en sus ceremonias, y que no son misa propiamente, ¿no? En sus servicios litúrgicos. Entonces, bueno, ya le doy una pista. A ver, insisto, hay que distinguir, una cosa es el sacerdote, un buen sacerdote con muy buena formación, que celebra el rito nuevo. Yo distingo siempre lo subjetivo del sacerdote, que él quiere hacer lo que hace la iglesia y que lo que pide la iglesia, aunque no conoce estas cosas, y objetivamente lo que pasó, el cambio del rito objetivamente, que, insisto, hay que estudiarlo para poder responder bien. Yo le tiré algunos datos como para que usted vea, ¿no? Pero miren, hay sacerdotes buenísimos, santos, más santos que yo inclusive, y nadie lo puede negar, que subjetivamente celebran dignamente la misa, y muy bien. Pero el rito es el problema. ¿Qué se cambió? ¿Por qué se cambió? ¿Cómo se cambió? ¿Con qué intenciones? A eso apuntamos, a eso apuntamos. Bueno, Muchísimas gracias, Gustavo. Hay que preguntar, tranquilo. Para eso estamos, para aprender. Y obviamente en este contexto de intimidad que tenemos, no porque sea algo no público, sino porque estamos justamente aprendiendo, y del lado de acá el padre Fernando, que gentilmente nos acompaña, vamos a generar un segundo curso que tenga que ver con esto, las diferencias, la aparición del nuevo rito, conocer cuáles fueron sus orígenes, y eso va a dar mucho también a consultas y demás, pero bueno, hay que estar tranquilos, y voy a compartir ahí un documento que dice, un documento que lo escribió Monseñor Lefebvre, sobre la situación de católicos perplejos, o sea, estamos como católicos perplejos, asustados, confundidos. Y Monseñor Lefebvre lo escribió por el año finales del 70 aproximadamente, y se lo voy a compartir como para que lo vayan leyendo también, de manera tal de aprovechar el próximo curso, que Dios quiera podamos llevarlo adelante. Vamos a instrumentar los medios, y con el aporte de ustedes también, siempre bienvenido para aproximar algo también como estipendio acá al Padre. Vamos con Santiago desde Montevideo. Santiago, un gusto saludarte. Muy buenos días, gracias. Quería preguntar, hace un rato fueron un poco por esa línea, hoy se mencionaba de un doble sacrificio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el cenáculo y en la cruz, pero después cuando lo trasladamos a la Santa Misa, hablamos de un único sacrificio, ¿no? Un único sacerdote, que es Jesucristo,
cómo entendemos, ¿no? Si sucede, volvemos a vivir, se renueva el sacrificio. Distinguimos que hay una doble transustanciación, pero es un único sacrificio, ¿no? ¿Cómo se distingue? Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, es simple, tal vez no me expresé bien o no quedó muy claro, pero está bueno aclararlo. Es el mismo sacrificio que Cristo lo adelantó en el cenáculo, por medio de la doble consagración, de una manera incruenta, donde Cristo celebra como sumo sacerdote, la primera vez, el santísimo sacrificio de la misa, donde instituye el sacerdocio, es decir, los apóstoles que estaban allí presentes, van a ser, digamos, otros Cristos cuando van a celebrar la misa, y lo hace de una manera incruenta aquello que el mismo sacrificio es que va a estar en la cruz, de una manera cruenta, con derramamiento de sangre, Entonces, en el Gólgota, en el Calvario, Cristo de una manera cruenta muere en la cruz, muere por nosotros. En el Jueves Santo, en la Última Cena, lo hace de una manera incruenta. Y en cada Santa Misa es el mismo Cristo que vuelve a ofrecer ese sacrificio por medio del sacerdote. El sacerdote le presta su cuerpo, es alter Christus, y ofrece ese mismo sacrificio de una manera incruenta, como lo hizo también en el Jueves Santo. Entonces es el mismo sacrificio, la manera en que se hace presente ese sacrificio es distinta, pero es el mismo sacrificio. Cristo se las ingenió de esa manera para que pudiera ser así. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y entonces en la Santa Misa se vuelve a ofrecer el sacrificio de forma incruenta, es el mismo Cristo quien se ofrece, pero ahí, porque siempre está como asociada la misa al sacrificio de la cruz, ¿no? Pero es el mismo sacrificio del cenáculo y de la cruz que se vuelve a vivir en la Santa Misa, a ofrecerse en la Santa Misa de forma incruenta, pero son el único sacrificio que implica el jueves y el viernes, por decirlo de una manera. Exacto. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Catalina. Buenos días. Bueno, sí, tengo una consultica, padre, y es el tema de los ministros en la Eucaristía, los que ofrecen el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En muchos casos, y especialmente pues acá en mi parroquia, el obispo consagró a ciertas personas, laicos, para hacerlo, ¿cierto? Y la justificación pues es si el obispo ya me dio el permiso, yo puedo repartir la comunión en la Eucaristía, sin entrar a juzgar, ¿es correcto o no recibirle a ellos? Simplemente hay que hacerlo o solamente hacerlo al sacerdote, o se puede recibir la comunión a estos ministros. Muy buena pregunta, muy buena Catalina. pregunta. Buenos días. Yo también, padre, me pongo en la fila del cura. No voy por donde Sí. está la señora de buena voluntad. Sí. Yo también. Mire, lo respondo desde lo litúrgico. Cuando el sacerdote es ordenado sacerdote, sus manos son consagradas con el crisma para poder tocar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y los vasos sagrados, el cáliz y el copón, ¿sí? Entonces, lo hace precisamente el sacerdote por eso, por su ordenación sacerdotal, la consagración de su persona a Dios. Entonces, él es el que solamente tiene derecho a hacerlo. Es más, propiamente en la misa tradicional, no es como en la misa nueva, donde el cáliz o el copón, todo lo pasa por las manos de la sacristana, de los monaguillos, de las monaguillas, de las personas que están ahí, todos toquetean el cáliz, el copón. Bueno,
Bueno, no se hace eso en la misa, no se hace eso en la misa. Pobrecitas las personas, lo hacen con muy buena intención, pero no saben, no saben. Entonces en el nuevo sordo se permite ese tipo de cosas, pero en la misa tradicional no corresponde, no corresponde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no se pueden tocar las cosas sagradas y el mismo cuerpo de Cristo a aquel que no está consagrado, o sea, que no es sacerdote, no es sacerdote. Entonces, bueno, mire, si tiene posibilidad, comulgue de manos del sacerdote, comulgue de manos del sacerdote. Gracias, padre, muy claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos ahí, si no hay otra consulta, estamos llegando al final. Nuevamente, esto es bueno para aprovechar el momento y preguntar. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero es bueno que estemos unidos y con ganas de aprender, de cultivarnos, de aprender lo que fue nuestra fe de siempre, católica, que tenemos el magisterio de los santos padres, de la iglesia, de nuestros santos papas también. Pero bueno, con ánimo vamos a seguir adelante proponiendo un segundo curso, Dios mediante, ahí lo estamos armando con el padre Fernando y ya le estaré compartiendo el contenido y también, ¿por qué no avanzar con lo que es este? En unos breves comentarios les cuento las clases que vienen. Vamos a compartir qué es lo que dijeron estos papas, Pío V, Pío X, Benedicto XVI, Francisco, sobre la misa de León siempre, 14. y León XIV, que vemos un nuevo horizonte, ¿no? Dios quiera que se mantenga. Vamos a conocer un poquito más qué es el modernismo, ¿sí? Cuáles fueron las causas, de dónde surgió y qué es la tendencia actual. Las principales oraciones en latín, una breve introducción a la lengua, muy breve, muy por arriba, para aprender también a rezar oraciones típicas católicas. El misal, ¿qué es el misal? Que es un breviario, ¿sí? ¿Qué dicen los santos sobre la misa de siempre? ¿Qué decía el Padre Pío, San Maximiliano Kolbe, Don Bosco, entre otros? Y terminando con el velo, aquellas costumbres que tenemos cuando asistimos a la misa de siempre, el velo en las mujeres, la ropa adecuada a los caballeros, los cantos propios, los calendarios distintos litúrgicos, como para conocer las diferencias, ¿sí? Obviamente, de cara a poder formalizar un segundo curso a cargo del padre Fernando, conociendo las implicancias que tuvo el Concilio Vaticano II, como hace un momento lo nombró, aquellos protestantes inmiscuidos en medio de las sesiones de los santos obispos de aquel momento, procurando cambiar esto y generando un nuevo orden, una nueva misa, como se llamó, perdiendo el ad orientem de cómo se rezaba y muchas otras cuestiones que van a dar pie a consultas, obviamente, para ir conociendo, ¿sí? Y el tercer curso, Dios quiera que lo podamos llevar adelante, implementarlo también con la liturgia, comprendiendo en sí cada momento, cada propio orientación, bendiciones, la vestimenta de los sacerdotes, las distintas partes de la liturgia en sí, para que también pueda ser un momento de catequesis y conocer sobre esto. Antes de terminar, le doy hizo ahí, don Alfonso, ¿qué tal? Desde México, una consulta, por favor. Sí, buenos días. Solamente quería preguntar si más adelante el padre nos irá a profundizar sobre los cambios que introdujo Bullini, Exacto, qué impactos tuvieron sobre la nueva misa. exacto. Una gran pregunta, don Alfonso, desde México. Un cordial saludo también ahí al hijo de la Madre de Guadalupe. Vamos a hacer un curso al respecto. Dios quiera podamos armarlo en 4 o 5 encuentros y va a estar a cargo del padre Fernando, que ya lo habíamos conversado en algún momento, pero bueno, ahora viendo la necesidad y tal, lo vamos a seguir adelante, conocer qué pasó en el concilio, cómo surgió y qué implicancias tuvo sobre fundamentalmente la liturgia, sobre la misa, ¿sí? Así que con gusto lo esperamos, don Alfonso, y como también a todos ustedes, a Jimena en Chile, Catalina en Gracias. Colombia, Teresa, Mari Carmen,
A don Juanjo allá en la Ricardo, Patria, a Santiago en Montevideo, y al padre Jair Bolaños, a ver si se anima por ahí a acompañarnos también con alguna ponencia. Bienvenido sea, padre Jair. Cuando Eh, gusten, cuando gusten. Ahí estamos escribiéndolo, ya que está ujú, diciendo cuando guste, ahí nomás el argentino saltamos a alcanzarlo, así que bendecido sea también por tener un papa peruano. Así que a don Ricardo Cambas en Misiones, a Julieta en Entre Ríos, Paraná o Santa Fe, no recuerdo bien, a don Gustavo en Colombia, a Beatriz, a todos los que participaron. Muy bien, padre Fernando. Ricardo, por favor, una consultita que yo me he venido uniendo al curso de la clase pasada. ¿En base Claro, a con cuál gusto. libro están trabajando? ¿Usted lo compartió ya? No llevamos un libro, llevamos unos documentos que fue el padre que lo estaba Ah, compartiendo ya. en los textos que presentamos, pero obviamente hay libros, sí, 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 hay libros para aprender sobre esto. Voy a hacer Y un el pequeño... texto, gracias, pero el texto del padre lo irán a subir, lo irán a compartir después, ¿o Sí, sí, eso sí, no? se lo paso, sí, sí, se lo paso. En el grupo de Ya, WhatsApp que se gracias. llama Dominus Vobiscum, el grupo de WhatsApp, ahí lo Ya, estuvimos muchas compartiendo, gracias. pero con gusto, Jimena, se lo reenvío. No hay problemas con eso, así que libros sí hay muchos libros, hay muchos videos, hay Por encíclicas favor, muy gracias. profundas para leer, para estudiar, para conocer. Yo Catalina, tengo un misal del año 1934, guárdelo, 1943. guárdelo, consérvelo como el mejor tesoro que tenga ahí en su casa, eso Y es bueno. compártalo si es posible. Una Claro, pregunta, Ricardo, qué pena. Es que en la primera clase el padre nos comentó que iba a compartir otros dos documentos que sí queríamos, que era opcional. Y no sé si finalmente se compartieron porque yo sí. no los vi en el grupo de WhatsApp. ¿Es posible Eh, tenerlo? sí, con gusto, con gusto. Hago un reenvío de todo el material, nuevamente lo que el padre compartió en cada clase, aquel libro que recomendó al comienzo, es un PDF. Y bueno, vamos a hacer una breve lista de otros libros recomendados que por ahí puedan comprarlos, adquirirlos en la ciudad de donde están. Es bueno también hablar sobre el misal, para eso vamos a tener una de estas clases próximas de los sábados, para conocer qué es el misal, qué es el breviario o lo que después se llamó y se conoce como liturgia de las horas. Pero bueno, ya que estamos con la tradición, vamos a aprender lo de siempre, lo que nuestras abuelas, nuestros padres rezaban. Adelante. Ricardo, una última cosita. ¿Podrías compartir por mail el link, o sea, para unirme? Yo no estoy en el grupo ese Dominus Vobiscum. ¿Cómo entro? Sí, con gusto. Sí, 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 Por sí, es un favor, pequeñito gracias. grupo. Sí, es un pequeñito grupo que A lo mí me pasa lo vamos mismo, ¿eh? armando. Ricardo, a mí me pasa igual. Con gusto, don Juanjo. Ahí lo sumo. Este, vamos armando y para mí es un desafío también grande porque todo esto que empezamos buscándolo al padre Fernando, ha dado como unos pequeños frutos, que es el ánimo de ustedes, la gana de aprender, la gana de conocer todo esto, y obviamente también hace falta instrumentar los medios para poder seguir adelante. Los medios tienen que ver con que han surgido necesidades de ustedes mismos, de querer participar, de querer ¿por qué no asistir a una misa de siempre? Y bueno, ahí estamos, vía algunos padres que conocemos, tratando de armar un circuito de que puedan estar cercanos en zonas o cada vez una vez al mes o cada 15 días poder acercarse a alguna ciudad en donde haya esto. Tenemos la necesidad también de que nuestros sacerdotes no están formados en lo que fue el rito y bueno, hay un desafío también grande por ahí, pero bueno, con ánimo y confiados en la Madre de Dios, vamos a encontrar los medios para que arranque algo o se inicie alguna cercanía con algunos sacerdotes que conocen y que Se saben puede rezar la invitar a más misa. personas? Por ¿Se podría supuesto, con invitar todo a más gusto, personas? con Sí. todo gusto. En Ya. Chile conozco algunos padres que dan la misa de siempre, así que con gusto podemos en Chile, en Colombia, en Perú, en Montevideo O sea, yo recién. digo seglares, no, no Sí, 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 sacerdotes, sí, por no. supuesto. No, 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 por supuesto, a todos seglares, laicos y bienaventurados que quieran aprender serán bienvenidos. Así que muy Ya, bien. muchas gracias, Ricardo. Siéntase a gusto y obviamente invitar a todos aquellos que crean conveniente para que aprendan, conozcan.
estamos todos aprendiendo, ¿sí? Estamos en la vida, no estemos perplejos, no tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de aprender, porque bueno, Dios nos ayuda y nos junta y nos va ahí de alguna manera instrumentando los medios. Rezamos por los padres que hoy nos acompañan, por la vocación sacerdotal que tanto hace falta, por la formación santa de nuestros sacerdotes. Cada vez que recimos, Dios, mándanos sacerdotes, Dios, mándanos buenos y santos sacerdotes. Muchas veces también la formación de estos sacerdotes ha sido en detrimento de todo esto. Así que hay que estar unidos, confiados, alegres, con el ánimo y la cara levantada de que el triunfo ya está asegurado por Nuestra Señora y obviamente estamos instrumentando los medios. Muy bien, un cordial saludo y dejando la última oración a cargo del Padre, pidiéndole al Padre Jair también que nos bendiga desde el Perú. Bueno, cantemos el Regina y el Padre después da la bendición. Está, exacto. Bueno, Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit et sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus pere, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, undum letificare dignatus es, presta quesumus ut per ejus genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitem, per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. De la bendición, Padre. Señor esté con ustedes. Con tu su- espíritu. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto, nos vemos el sábado que viene para seguir avanzando y ya vamos a tener detalles también del próximo curso a cargo del Padre Fernando. Rogando por ahí, Padre Jair, que lo vemos ahí, un gusto conocerle, Padre, ver en la cámara y ver qué podemos también sumar, ¿sí? Con gusto, bienvenido sea que el Señor nos haya invitado y que haya conocido este grupo de fieles con ánimo de aprender, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Y le escribo, Padre Jair, un abrazo grande. estamos en Gracias, contacto. Padre Fernando. Bueno, bien. que Dios los bendiga. Dios los Ricardo, bendiga, muchas recuerda, gracias. recuérdame Fin de vernos en el semana. grupo. Gracias. Sí, señor. Chao, pues. Chao. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta Igual, luego. hasta Adiós. luego. Adiós. Chao, gracias.